Alexis Moncayo mantiene un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Defensoría del Pueblo alertó sobre una posible vulneración al derecho de libertad de expresión de Radio Pichincha Universal ante los intentos de cerrar el medio de comunicación. La instancia expresó preocupación ante el proceso que lleva a cabo la Agencia de Regulación y Control Arcotel y en ese contexto también denunció que en los últimos meses el medio de comunicación reportó más de 2.000 ataques a su portal web, así como 262 denuncias de fotos que son públicas por parte del gobierno nacional y en el lapso de un año ha sido suspendida en 3 ocasiones. En consecuencia, la Defensoría emitió la alerta a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y asimismo exhortó al presidente de la República, Lenín Moreno, y demás autoridades del Ejecutivo a rectificar sus reiterados anuncios respecto al compromiso por el absoluto respeto a la libertad de expresión. A esta hora damos la bienvenida y buenos días al doctor Arturo Moscoso. Él es politólogo, académico, defensor de derechos humanos, con quien queremos plantearle un diálogo sobre esta materia, ¿no? Lo que pasa con Pichincha Universal, lo que ha pasado con medios como Ecuador Inmediato, como Radio La Calle, y esta alerta última que ha hecho incluso Fundamedios sobre lo que entienden sería una amenaza en contra de los señores Vivanco y Boscán del medio digital La Posta, después de conocer la declaración de la ministra Romo este fin de semana, en donde ella exhibiera además chats que habría mantenido con estos dos personajes. Doctor Moscoso, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cuál es su reflexión, su análisis, su evaluación de lo que ha sido el tratamiento de la libertad de expresión durante estos últimos años? Buenos días, Alexis. Un saludo a quienes nos escuchan. Para empezar tenemos que reflexionar sobre la realidad de los medios de comunicación previo a la llegada del gobierno de Lenín Moreno y después. Durante el gobierno de Rafael Correa tenemos un número muy grande de medios cerrados y otro número más grande aún de medios sancionados, en los cuales incluso se utilizaba la Ley Orgánica de Comunicación y a través de la desaparecida Superintendencia de Comunicaciones, pues se sancionaban medios casi sin que pudieran responder por esas sanciones. Y creo que ahora es importante que lo que estamos viendo es una libertad de expresión mucho más respetada, si es que se quiere. Evidentemente, eso no quiere decir que la libertad de expresión se respete en todo momento y en todo lugar. Hay siempre por parte del Estado, y esto pasa en todas partes, violaciones a la libertad de expresión que tienen que controlarse, sobre todo en el hecho de tener que sancionar a medios a través de medidas administrativas. Las sanciones a un medio de comunicación, sobre todo con la amenaza de un cierre, ¿no es cierto?, deben ser de última ratio. Deben ser de última ratio y a través de procesos que sobre todo sean llevados de una forma en que el medio pueda alegar y defenderse y que esta decisión de cerrar medios sea la más extrema, no sea ni extremis. Evidentemente, ¿por qué se puede cerrar un medio? ¿Por qué la libertad de expresión es tan poderosa? Primero, la libertad de expresión hay que entenderla en sus dos dimensiones, social y personal. Personal porque es la forma en que uno expresa sus ideas y social porque además permite al resto de la sociedad estar informados sobre los hechos que le importan y sobre los que tiene que tomar decisiones en su vida. Ante esto, cerrar un medio de comunicación es un tema grave y serio. ¿Cuál es la última o por qué se puede cerrar un medio? Justamente por atentar a la seguridad del Estado, que es un poco el extremo al que se puede llegar. Y esto tenemos que irnos a pensadores como John Stuart Mill, ¿no? Y el principio del daño y el principio del delito, en el que los derechos y en general el derecho a la libertad de expresión es absoluto hasta que se mete con los derechos de terceros. Y evidentemente atentar contra la seguridad del Estado
dentro de un Estado de Derecho es un delito sumamente grave. Pero ¿cómo se prueba ese delito, doctor? Se tiene que probar en el proceso que se abra. Yo entiendo que a Pichincha Universal se le abrió un proceso de cancelación de su no me acuerdo el nombre técnico, pero de su licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Y que... De su título habilitante. Eso, de su título habilitante. Y que en esa medida Pichincha Universal tiene las herramientas legales, como en todo proceso administrativo, las herramientas legales como para demostrar que eso no ha sucedido. Evidentemente también tienen la herramienta legal que la han utilizado de una acción de protección, que están en todo su derecho de hacerlo. Y la acción de protección en un principio fue positiva y en la Corte Superior se han pronunciado negativamente. Pero eso no quiere decir que ya haya una espada de Damocles sobre la radio para cerrarse ya, porque recordemos que en la vía administrativa no se han agotado todos los caminos y aún después de que se agoten en la vía administrativa los caminos, esto puede pasar también a un tema judicial, que incluso puede llegar hasta la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre si es que esta pretendida sanción en contra de Pichincha Universal tenía razón de ser o no. Y eso ahora tendrá que demostrarse en el proceso. Ahora, con respecto de la apertura del diálogo, hace algunos días atrás conversábamos con un niño y yo le planteaba una pregunta similar y ella me decía que durante el periodo anterior, no voy a entrar a hacer las comparaciones de uno y otro, pero durante el periodo anterior por vía judicial no se cerró a ningún medio. Hubo medios que quebraron, que cerraron por malas administraciones, tampoco me voy a decir tales cuales, pero hubo medios que cerraron por cuestiones de malas administraciones y hubo procesos que se llevaron a través de esta denominada Supercom, que tiene todo el derecho de ser criticada por todo el mundo, que fue además un organismo que fue metido por la tranquera en el segundo debate de la aprobación de la ley, que no fue un tema que se discutió durante el transcurso de los debates en la Asamblea Nacional, pero que significaba abrir procesos más de carácter administrativo, porque ya llevar al plano de lo judicial temas relacionados con la libertad de expresión, como usted decía hace un momento, ya viene a convertirse como una medida de última instancia. Pero es que Alexis... tomando en cuenta una cosa, nada más, para cerrar esto, la inquietud, doctor. Tomando en cuenta de que en el caso de esta radio se abre el proceso basándose en un informe de un militar, y eso ni siquiera en las dictaduras se había dado en este país. Bueno, a ver, empecemos por lo primero. El tema de las sanciones administrativas de los medios es más grave aún. Es más grave aún que se cierre un medio a través de un proceso administrativo. Y eso es justamente lo que los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Relatoría de la Libertad de Expresión y los informes que han sacado al respecto señalan que cerrar medios o sancionar medios por vías administrativas no es lo correcto porque el poder del Estado está en actuación de un poder demasiado grande en donde la capacidad de defenderse de un medio es más limitada. Es mejor cuando los procesos se llevan de forma judicial. ¿Por qué? Porque hay un tercero que es el que va a decidir quién tiene la razón, si el Estado o el medio. Lo que pasó en el gobierno anterior era que se cerraban medios sin el menor debido proceso, ¿sí? Se cerraban medios sin la posibilidad de defensa, se cerraban medios por resoluciones. Entonces, cerrar medios por vías administrativas es más grave que intentar hacerlo por vías judiciales. ¿Me recuerda algún medio que haya sido cerrado vía resoluciones? Tengo, por ejemplo, algunos ejemplos, el de la clausura de La Voz de Esmeralda Oriental, cerrada el 17 de septiembre de 2010. Tengo la clausura de Radio Santa Elena el 26 de mayo de 2011. Tengo la clausura de El Oro el 27 de enero de 2012. Tengo la del Consejo Provincial de Morona el 23 de mayo de 2012 y así. Ejemplos abundan, Alexis. Pero esos casos por, digamos, un tema de la línea editorial quizás, o porque les molestaba al gobierno de turno, a las autoridades de ese momento. Sí, incluso el caso de esta radio
de La Voz de Esmeralda. Incluso es un caso similar al de Pichincha Universal, un caso en el que se llamó a una movilización a través de la radio por algún tema en contra de alguna norma o alguna ley. Y el Arcotel, utilizando y la Superintendencia de Comunicación en esa época, ¿no es cierto?, utilizando la vía administrativa, pues la clausuró, le retiró igual su certificado de funcionamiento. Entonces, y eso no, Alexis, eso no nos podemos tapar los ojos y decir que eso ha sucedido en este gobierno. En este gobierno no se han cerrado medios. En este gobierno no se han cerrado medios, eso hay que reconocerlo. Podemos tener un montón de críticas en contra del gobierno, de María Paula Romo, de lo que ustedes quieran, pero no podemos señalar que el gobierno de Lenín Moreno ha perseguido a la libertad de expresión. ¿El caso de Ecuador Inmediato no entra en ese debate? A ellos se les abrió procesos por utilización de fotografías, finalmente el host terminó bloqueándole el sitio web. Pero, a ver, si uno, es que, Alexis, la libertad de prensa no es patente de corso, la libertad de expresión no es patente de corso, uno tiene que respetar ciertos lineamientos mínimos. Si es que uno utiliza fotografías, tiene que demostrar que o fueron suyas o las está utilizando con el permiso respectivo. Y esto ya va más allá de la libertad de expresión, se relaciona ya con la propiedad intelectual, la propiedad de las ideas, etcétera, etcétera. Yo no estoy muy al tanto de cómo se haya llevado el proceso de Ecuador Inmediato, no lo he seguido, pero habría que analizar si es que en realidad ahí hubo una violación a la ley o no la hubo, y eso tendrá que determinarse. Si es que el medio se clausuró, habrá que determinar si se clausuró correctamente. Siempre es grave, siempre es penoso que se cierren medios de comunicación. Mientras más medios haya en un país es mucho mejor, la gente más informada estará y a mejores fuentes de información podrá acceder. Y ese es el papel justamente de los medios públicos como el que ustedes pretenden tener, el de mantener a la gente informada sobre los hechos de la sociedad. Y mientras más medios haya, mejor. Ahora, eso no significa que se puedan cometer delitos a través de la libertad de expresión. Como yo te decía antes, hay una necesidad de última ratio, que es la de defensa de la seguridad jurídica y los derechos de terceros. Cuando eso se pone en juego, pues la libertad de expresión puede verse limitada por procesos de responsabilidad ulterior o posterior, para ser sancionados en caso de difamación, etcétera, etcétera, o en el mal uso del espectro de radio, etcétera, etcétera, todo lo que contempla la ley. Coincido plenamente con el hecho de que mientras más diversidad y multiplicidad de voces para una sociedad es mejor, porque imagínense lo que sería tener medios de comunicación que siguen una sola corriente y no hay esa posibilidad de que la sociedad pueda alimentarse con otras voces, con otros criterios, que además eso es parte de, digamos, de alguna forma lo que hemos vivido durante estos últimos años. Yo no me voy a poner en el plan de defensor o de juzgador de uno u otro periodo, pero sí hemos visto que hay sesgos, hay líneas, hay objeciones, hay vetos para determinados personajes, entrevistadores, temas. Hay cosas que en determinados medios no se hablan, hay cosas que no se publican, hay personajes, actores, analistas, legisladores, políticos, a los cuales no se invita, a otros. Es que, Alexis, es que eso es parte de la libertad, es verdad. Sí, es justamente eso. Y además hay una gran diferencia, Alexis, y es algo que lo discutíamos tú y yo en Twitter el otro día. ¿Cuál es la diferencia entre un medio privado y un medio público? Un medio privado funciona de forma diferente de un medio público, porque un medio privado responde a los intereses de quienes son dueños del medio. Si el interés del dueño del medio pues es que haya cualquier tipo de pluralidad, pues está bien. Y si quiere un poco darle una línea hacia un lado del espectro político, hacia el otro lado del espectro político, tampoco hay que satanizarlo. Y creo que en el Ecuador se ha satanizado
esa posibilidad de los medios de tener líneas políticas, y eso en cualquier parte del mundo es normal. En Estados Unidos tú tienes periódicos y medios que se pronuncian abiertamente por un candidato y en su línea editorial. Entonces eso no hay que satanizarlo, Alexis. Lo que no está bien es utilizar medios públicos que son financiados con el dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos, para defender o estigmatizar a ciertas líneas políticas. Eso es lo que no está bien. Yo coincido. ¿Por qué? Porque yo sé por dónde va, pero le puedo decir lo mismo ha hecho el utilizando diario El Telégrafo para tratar de satanizar a una corriente política. Así que ahí estamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo. Además, yo sé cuál es la dinámica. Le digo, no sé qué tanto, el Telégrafo ha publicado algunas noticias falsas, sin verificar y sin contrastar. Le puedo pasar después los links de las noticias. No me consta, pero por ejemplo... Yo le paso los links. Pero por ejemplo, en el tema del Telégrafo, ahora se pueden ver articulistas de muchísimas más tendencias, que antes no se veían. Y en cambio en su medio, y voy a hablar de su medio directamente, y hablo de mi caso personal, yo era invitado, cuando Luis Dávila manejaba el programa de la tarde, yo era invitado, no frecuentemente, pero en algunas ocasiones me invitaron a su programa. Hasta que cambió el gobierno de Pichincha. Y de ahí no me volvió a invitar hasta el día de hoy. Pero fíjese usted, está aquí conversando conmigo, y lo cual además me da mucho gusto. Pero estoy aquí por un tema puntual, por una discusión que tuvimos en Twitter acerca de justamente esto. Y no va a ser la última, espero que sea la primera y que no sea la última. Quiero cerrar el diálogo con Arturo Moscoso, porque además es analista político, conversando sobre lo último que nos deja esta etapa de inscripciones de candidaturas. Hemos visto que empezamos con 19 precandidaturas hasta el fin de semana anterior, y que esas 19 precandidaturas, que eran anuncios, que también son parte de la negociación y demás, hoy están dando resultados, ¿no? Ayer, en horas de la tarde, han concretado ya un acuerdo, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, que hasta el fin de semana parecían bastante lejanos. Yo citaba algunos cruces de críticas, comentarios entre unos y otros, que ahora un poco van a irse aplacando, pero que sin duda le da otro giro, ¿no? Y que le da un poco más de vigor a la candidatura de Guillermo Lasso. ¿Cómo lee esta suerte de acuerdos, Arturo Moscoso, de cara a lo que serán las elecciones presidenciales de 2021? Bueno, es lo que se debía hacer, creo yo, que para un poco fortalecer la tendencia, si es que se puede hablar de tendencias en este país, porque es muy complejo esto de hablar de izquierda y derecha, qué significa para unos de izquierda y qué significa para otros derecha. Pero bueno, ya en este escenario en el que les hemos puesto a los candidatos, ¿no es cierto? Creo que es importante que las dos fuerzas identificadas con la centro derecha se hayan unido, ¿no? Ahora, no sé qué tan fuerte sea esta unión, porque es una unión para que el Partido Social Cristiano apoye el binomio presidencial, pero no van juntos en candidaturas de asamblea. Y yo creo que estamos descuidando el tema de analizar qué es lo que va a suceder en la asamblea. Y en la asamblea vamos a tener una fragmentación muy grande, porque recordemos que se cambió el sistema de asignación de escaños, y Webster es un poco menos desconcentrador, lo que significa que van a entrar más asambleístas de organizaciones políticas pequeñas, lo que va a ocasionar una asamblea fragmentada. Hubiera sido mucho más útil, creo yo, sin que vea utilidad en que se hayan unido para las presidenciales, que también lo hagan para el legislativo. Eso les hubiera permitido tener una mayoría importante dentro del legislativo, que es donde se hace la política, que es donde se hacen las leyes, que es donde se aprueban las normas que nos rigen, y que tiene un poder muy importante, por muy venida menos que esté ahora y por tan mal calificada que esté, gracias a los asambleístas que tenemos, ¿no? Esperemos, en todo caso, que las listas que presenten sean de gente preparada, de gente que pueda desempeñar el cargo y nos hagan pasar estas vergüenzas que hemos pasado en estos meses. Y
Y creo que en todo caso se fortalece, como tú has dicho, la candidatura de Lasso. Y veamos qué pasa ahora con el otro lado, ¿no? Que hasta el momento creo que tenemos dos candidaturas de ahí relativamente, o que hay que tomar en cuenta, que son la de Pérez y la de Arauz. Veamos qué pasa ahora con el binomio de Arauz. Correa no puede ser por mandato constitucional candidato a vicepresidente, entonces veamos qué pasa con ese binomio. Y bueno, sí, yo te escuchaba en la mañana en relación a los dimes y diretes entre unos y otros. La política es así, lamentablemente la política es así. De lo que digas ahora te puedes arrepentir mañana, pero también hay que entenderla como el arte de lo posible, y el arte de lo posible en la medida de que es mejor siempre llegar a acuerdos. Es mejor a veces enterrar el hacha y decir, bueno, voy a olvidarme un poco de que me dijiste tal cosa y yo me voy a olvidar de que me dijiste tal otra. ¿Por qué? Para un proyecto mayor. Y creo que esa es la esencia de la política. La esencia de la política es llegar al poder, ¿para qué? No para hacerse el poder por el poder, sino para gobernar para el bien común. Tenemos dos minutos y quiero plantearle dos preguntas para que me las resuelva, porque tengo esa duda. Lo uno, la votación del Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot, que es uno de los grandes electores que decide retirarse de la contienda, ¿es endosable? O sea, quiero saber si es que la votación, el voto duro del PSC, se va a endosar fácilmente a Guillermo Lasso. Y por otro lado, ¿qué nivel de agilidad, de maniobra, de campo de maniobra va a tener el próximo gobierno, sea Guillermo Lasso, sea Andrés Arauz, o sea quien sea, con una asamblea atomizada como se prevé que sea la próxima? A ver, lo primero, creo que a ver, lo que me preguntaste primero era sobre el... Y los votos son endosables en el caso del Partido Social Cristiano. Sí, perdona. No, los votos no se endosan siempre. O sea, una buena proporción de votantes del Partido Social Cristiano probablemente vote por Guillermo Lasso, pero no hay un endoso automático, ¿no? Y eso lo hemos visto a lo largo de las elecciones. No necesariamente que un candidato apoye, un líder del partido apoye a un candidato X, implica que la votación va a ir hacia allá. Sobre todo en el Ecuador, que no tenemos partidos programáticos, que no tenemos partidos ideológicos, que son un poco más, se mueven por afinidades personales con los candidatos y por estrategias populistas, ¿no es cierto? Eso por el lado de tu primera pregunta. Y por el lado de la otra pregunta, que era, ¿cuál era? La otra es, ¿qué campo de acción y de maniobra va a tener el próximo gobierno? Sea Lasso, sea Arauz, o sea, quien sea, con una asamblea atomizada. Sea quien sea, una asamblea atomizada va a dificultar las cosas, va a ser más problemático para el gobernante. Además, Alexis, aquí hay que tomar en cuenta una cosa súper importante, que es la legitimidad que va a tener la asamblea en unas elecciones que van a realizarse en medio de la pandemia, a las que probablemente muy poca gente acuda a votar. Entonces, eso le va a quitar legitimidad a los asambleístas, y va a ser más complejo para quien llegue a la presidencia el gobernar y el promulgar políticas públicas interesantes, ¿no? Yo creo que en estas semanas que faltan, creo que los partidos tienen que hacer un examen de conciencia y empezar a hacer alianzas ya mucho más serias para que se pueda tener una asamblea más manejable y que exista mayor gobernabilidad. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle públicamente al doctor Arturo Moscoso por haber aceptado esta entrevista. Como le dije, espero que no sea la última, sí la primera. Ha sido un placer poder conversar con usted sobre la libertad de expresión, derechos humanos y también un análisis brevísimo de lo que será el panorama electoral, de lo que ya es el panorama preelectoral de cara a las elecciones presidenciales del 2021. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Alexis. Un gusto. Somos generadores de información. Punto Noticias.